Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, porque ustedes saben, Nuestra Voz son todas las voces. Y fíjense, cuando digo todas las voces, y ahora sí voy a esta cámara, porque lo estamos viendo en pantalla, me acompaña Nahuel Sosa, sociólogo y un gran comunicador. Nahuel, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por supuesto, el agradecido soy yo. Y del otro lado estamos con Leonardo Anzalone, economista. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, ya fueron las elecciones, ya vino toda la batalla, palomas, halcones, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Voy a empezar con algo filosófico y sociológico, y comienzo con Nahuel Sosa. La teoría de la entropía, ¿no? Que en algún momento las cosas se empiezan a acomodar. ¿Se van a empezar a acomodar las cosas después de este proceso electoral? Esa es la teoría de la de Perón, cuando el carro arranca, los melones se van acomodando. Solo. Sí, me parece que vamos camino a una segunda etapa que va a ser clave. Por un lado, para lo que tiene que ver con los próximos 10, 15 años del país, creo que lo que se logre resolver en materia estructural y sobre todo el rumbo que se pueda definir puede marcar sin duda un antes y un después, ¿no? Me parece que en el mundo post-pandemia empiezan a haber también nuevas oportunidades de exportación. En el mundo post-pandemia se vuelve a discutir determinados temas que parecían indiscutibles, por ejemplo, el rol del poder financiero, el rol de determinados ejes del capitalismo que han llevado a una crisis civilizatoria. Entonces, en ese sentido, creo que estos 24 meses que quedan, de alguna manera, pueden ser las bases para pensar un desarrollo sustentable e integral en los próximos 10, 15 años. ¿Vos decís pueden ser las bases o deben ser las bases? Y dijiste los 2 años que quedan, porque, mira, te voy a hablar de un tema que después le vamos a decir a Leo Anzalone, ¿no? Pero yo la pregunta que le hago a ustedes, ¿es lo mismo 52% de inflación sin pandemia que 52%, pongo el mismo número, que 52% de inflación con pandemia? Son preguntas que uno se hace. ¿Es lo mismo hablar de problemas en la escolaridad con pandemia o sin pandemia? Por eso te hago esta reflexión. No, por supuesto, ¿no? Que no es lo mismo. También me parece que vamos a ir a un escenario difícil, en el sentido de que creo que algo que fue bueno de la elección y de esto de que el Frente de Todos haya achicado la diferencia es que había un sector del establishment que apostaba a generar un clima de desestabilización a través de una corrida cambiaria. Si querían poner el lunes el dólar a 500 pesos, querían a partir de ahí de condicionar. Entonces nosotros hoy tenemos en nuestro país, convivimos con una derecha más rancia, que va a apostar en estos 24 meses a los discursos de odio, a generar climas destituyentes, a utilizar la inflación no solo desde el punto de vista económico, sino también como un arma política en la disputa de lo que tiene que ver con las manipulaciones de las expectativas sociales. Y por otro lado, me parece que ahí estará la gran habilidad del gobierno de poder construir un acuerdo social con otros sectores que pueden no ser del oficialismo, pero que sin embargo tienen un interés en que la Argentina tenga una senda de crecimiento y de desarrollo. Bien, voy a pasar acá a la otra parte del estudio con Leo. Bueno, a ver, tenemos el acto eleccionario, ya se saben los números, vemos la composición, o sea, una elección de medio término, donde en definitiva vemos partes iguales en diputados, partes iguales en senadores, en definitiva, un ejercicio democrático, donde en ese ejercicio democrático, adelanto lo que dijo Nahuel, bueno, querían trabajar sobre las expectativas, o sea, entrando a los términos ya de economía, a castigar la propensión marginal a consumir, a castigar la propensión marginal a invertir, a decir, bueno, vamos a trabajar, erosionar todas esas expectativas para que en definitiva desde la oposición y algunos medios estemos de alguna manera marcándole la dirección de lo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, contanos un poco, yendo para adelante y para atrás. Digo para adelante y para atrás, ¿sabes por qué? Porque algunos números que se están dando de recuperación de la actividad industrial, de recuperación del consumo, de algunos temas que hablamos acá fuera del aire, se están dando y en el bolsillo del consumidor hay un delay, hay un gap, hay un tiempo. Contanos un poco tu visión. Efectivamente, a ver, hace varios meses que la economía en su conjunto viene mostrando muy fuertes síntomas de recuperación. Bueno, decía algunos para que no digan que es chamuyo. Pero digo, la actividad económica en general, el EMAE, que es lo que mide el INDEC, que anticipa el crecimiento del PIB, está muy alto, está en torno al 10%. Digámosle a la gente Producto Bruto Interno. Sí, exactamente, que es básicamente cuánto crece nuestra economía en su conjunto.
conjunto está muy alto. Si vos desagregás eso, tenés la actividad industrial que hace 13 meses de forma consecutiva nuestras industrias, sobre todo nuestras pymes, que generan empleo. Ahí también muy fuerte la construcción, que vos sabés que la construcción crea empleo muy rápido, directo e indirecto. Y respuesta de eso es que se empieza a ver también hace ya algunos meses el consumo muy fuerte. Digo, si no hubiera laburo, si el laburo estuviera estancado, el consumo no crecería. Bueno, eso se empieza a ver. A ver, inversión. Otro Sí. tema. A ver, una de las críticas que a veces se estila con respecto a este gobierno, no, espantan a los inversores. Vamos. Bueno, te agradezco porque nosotros desde el CPEC hicimos un estudio hace poquitos días que presentamos para ver qué pasaba con la inversión. Digo, en general, cuando vos analizás la demanda agregada, hablo difícil a propósito, vos sabés que me gusta hablar difícil, cuando analizás... Yo periodísticamente te lo decodifico, ¿eh? Te agradezco. No, cuando vos ves qué es lo que impulsa la economía argentina, tenés dos grandes factores. Uno es el consumo, el más importante, y el segundo es la inversión privada. Entonces nosotros analizamos qué pasaba con la inversión privada. Bueno, viene en niveles récords históricos, no más altos que el año pasado, por obvias razones, ni más alto que en el 2019. Hoy estás ya a niveles de 2015 en cuanto a, pongámoslo así, Gustavo, ¿cuánta guita se está poniendo? Sí. Están poniendo los privados para ampliar la planta, para comprar máquinas. Entonces, cuando la inversión crece como está creciendo, eso es igual a más laburo. Por eso cuando el gobierno, cuando Alberto Fernández o Martín Guzmán hablan de un 2022 muy potente, los datos que se empiezan a observar indican en ese sentido. Por supuesto que vos tenés desafíos ahí. Digo, la inflación del 50% es un techo y es un ancla para tu desarrollo económico. El gobierno está trabajando en ese sentido, digo, precios cuidados, esta nueva... Ahora lo tocamos inflación. Bueno, pero digo, Sí. es muy importante, pero los datos que se vienen viendo son muy consistentes. Digo, Argentina este año va a recuperar el 9%. Digo, yo creo que puede recuperar un poco más. Recupera un 9% de los 10% que perdió el año pasado. Ese 9% es una velocidad de recuperación más alta que la gran mayoría de los países. Y eso no es, como se dijo en algún momento, no es magia. Eso es la decisión política de medidas de política económica que van en ese sentido. Bien. Y ahora sí paso acá con Nahuel. Y justo fuera del aire, a ver, me tiró una píldora fuera del aire, Nahuel. Y un tema que él trabaja muy bien, lo viene trabajando en distintos medios de comunicación, que es el tema de los discursos del odio, ¿no? En la República Argentina sabemos muy bien que en los discursos del odio, inclusive, te diría, a ver si tenemos, aunque sea la foto de la asunción de los que ganaron me refiero a nivel general, a Juntos por el Cambio, que no se los veía felices porque de alguna manera, ahí tenemos los rostros, mirá, ahí lo estamos viendo a Horacio Rodríguez Larreta, no se lo veía exultante, sacaron un número importante, ¿sí? Ahí lo tenemos a Martín Tetaz, tampoco, a Patricia Bullrich, faltaría correrle un poquito a Mauricio Macri, que tampoco se lo veía hiper feliz. Y ahora sí voy, y ahora sí te tiro a vos el centro y demás, apostaban a una mayor diferencia. Apostaban, yo te diría que escuché fuera del aire muchos discursos destituyentes, ¿sí? Y apostaban, bueno, a partir de ahora con una gran diferencia. En Provincia de Buenos Aires las condiciones las ponemos nosotros. Todo esto atado al discurso del odio, que por ahí pagaba esto. Y quiero incorporar algo que sí me dolió mucho. El crimen del hijo del kiosquero, donde los medios de comunicación, donde hubo un aprovechamiento por el lado de Esper y demás de utilizar el término gruyer, etcétera, etcétera, cómo había que tratar a la gente, algo que todos están, creo que todos piensan lo mismo, nada más que discuten la forma. Este tema, los discursos del odio, en la campaña y ahora después de la campaña, que no se dio esa ecuación que buscaban. Bueno, a ver, primero vamos a definir qué son los discursos del odio. Los discursos del odio básicamente son explicaciones sencillas, reduccionistas, ¿no? Son que apelan a determinados sentimientos o prácticas en la cual yo le niego al otro, ¿no? Niego al otro como una condición de par, ¿no? Porque vos podés ser un adversario mío en materia económica, en materia política, en materia en un montón de campos de la vida. Sí. Sin embargo, yo reconozco en vos una legitimidad que estamos entre pares, ¿no? Ahora, cuando yo arranco todo un proceso en el cual a vos te empiezo que va de menos a más, ¿no? Que es la descalificación, después es el estereotipo, después es la discriminación, y vos dejás de ser un otro, vos dejás de
de ser Gustavo, pasa a ser un parásito, Un un ente. populista, un cabeza de termo, un cuca, un irracional. Es decir, empiezan a hacer todo eso y eso va acompañado detrás de una maquinaria muy potente. El vínculo que yo construyo con vos es un vínculo de pensar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y es un vínculo a partir del odio, ¿no? Bien. Y el odio es un sentimiento, como puede ser la esperanza, ¿no? El tema es cuando el odio se empiezan desde la política a construir motivos para que sea correcto odiar. Todos sabemos que políticamente... Disculpa, quiero Sí, repetirlo. dale. Vos sabés muy bien que en periodismo, cuando remarcas algo, encontrar motivos que justifiquen el odio. Odiar, claro. Entonces, por ejemplo, te voy a dar algunos internacionales. Hay partidos europeos que directamente en sus programas políticos justifican el odio hacia los inmigrantes con la excusa que les están invadiendo. Totalmente. Vayamos a nuestro país. En los últimos 3 meses, desde Mauricio Macri, expresidente, pasando por Milei hasta Esper, dicen que quienes cobran un plan social son parásitos. Esto es algo que en sociología llamamos aporofobia, que es construir el temor hacia el pobre. Disculpa, hay otro tema, aporofobia. Sí. También la palabra parásitos lo usaron, por ejemplo, con los referentes de los trabajadores, con el sindicalismo. Bueno. También, el caso de Esper dice el sindicalismo parasitario, y de pronto te encontrás que el sindicalismo es más democrático que muchas cámaras empresarias. Entonces, lo que se hace con ese discurso Sí. es apelar a que entonces si yo pienso que vos sos un parásito, después habilito que se pueda ejercer determinadas violencias hacia vos. Pueden ser violencias simbólicas, físicas, mediáticas, incluso violencias materiales. Dicho esto, lo que a mí me preocupa, más allá de los resultados electorales, es que la derecha se corrió más a la derecha en nuestro país y que sí me preocupa que no solamente cuando eso puede impactar en las urnas, sino cómo impacta en el sentido común. Es decir, no podemos naturalizar esas cosas. Porque cuando vos naturalizás, por ejemplo, que militantes de Milei agregan a las madres de Plaza de Mayo... O rompen y eso un parece que mosaico porque da rating, ¿no? Sí, sí, sí. Aparece. Bueno, empezás y va en contra de la cultura democrática que logramos construir después del 83, ¿no? Entonces me parece que ese es el peligro y que hoy la coalición de Juntos por el Cambio, creo que la tendencia va a ser que se va a correr cada vez más a la derecha. ¿Vos considerás eso? Y ¿O sí. que va a haber una fractura? No creo que haya una fractura porque ellos forman parte del establishment y el establishment sabe perfectamente que la única condición que tiene es que la coalición se siga sosteniendo. Es más, yo creo que van a tratar de que Esper forme parte de la coalición. Probablemente ellos quieran ir a unas pasos en el 2023. Hubo un acercamiento entre Macri y Milei, pero sin embargo hubo un acto que dijeron, justo desde el cierre de campaña, con Milei no. Y después hubo otro acto en la cual dijeron que los medios le dieron poca importancia, ¿no? Hay que saltar, el que no salta es un radical. Sí. Radicalismo que hay que reconocer que le dio el eje de ese 1,3% de diferencia con el peronismo a través de Facundo Manes, ¿no? Sí, me parece que esa tensión va a estar, es probable que se pueda agudizar, pero yo soy un poco escéptico con que eso termine en una fractura, ¿no? Soy un poco escéptico porque yo creo que la gran mayoría de sus referentes políticos, el gran problema que tiene Juntos por el Cambio es que sus intelectuales, sus referentes políticos no vienen de los partidos, sino que están dirigidos básicamente desde el establishment. Entonces, por lo tanto, al ser el partido de determinadas corporaciones, no sé hasta dónde ese debate que se puede dar, que incluso muchas veces en el Frente de Todos se da incluso de forma un poco extrema, se vaya a dar en ese sentido. O sea, si yo te sintetizo en vez de ser los intelectuales, en vez de ser una usina de ideas, es una usina de sponsors. Sí, y el problema es que las ideas de ellos dependen de lo que les digan las corporaciones. O sea, los sponsors. Sí, los sponsors, exactamente, bien lo dijiste. Me parece que ese es el punto. Bien, para reflexionar, hago el silencio para reflexionar. Ahora sí, vamos al tema económico. Inflación, desafío. Leo, a ver, contanos un poco. Bueno, digo desafío porque vos fijaste qué paradoja se dio. Y esta lo olfateó Horacio Rodríguez Larreta. Cuando apareció la figura de Roberto Feletti con el control de precios. No estoy de acuerdo con el control de precios. Y vieron que la gente dice, no, pará. El gobierno, estoy hablando ni siquiera de los votantes del Frente de Todos, sino los votantes de la oposición, cualquiera sea sus términos y demás, empezaron a decir, no, pará, acá hay poderes monopólicos. Y Larreta terminó hablando de los poderes monopólicos. Bueno, este tema de tratar de poner paños fríos con un control de precios, lo hablamos en otro programa, ¿no? Porque me hubiera gustado que Feletti
esté en la gestión anterior marcando, como está marcando ahora, los límites, ¿no? A ver, una reflexión. ¿Podemos, después de ese 7 de enero, fecha en que vence, o 6 de enero, que vence el control de precios, de alguna manera decir, bueno, empieza a desacelerar el ritmo inflacionario? A mí me parece que no solamente nosotros debemos seguir con determinados controles. A ver, para decirlo sencillo, Gustavo, yo no imagino a la economía argentina sin algún tipo de control cambiario, por ejemplo. Sí. Entonces no imagino a esta estructura económica dejando los precios de los alimentos o de los remedios, por ejemplo, que es otra decisión estratégica que toma el gobierno, dejados al libre mercado. Entonces me parece que hasta que los estímulos no sean otros, nosotros necesitamos tener por lo menos charlados, conversados algunos precios. El precio del dólar, el precio de la canasta básica, el precio de los remedios. En ese sentido, me parece esto que vos decías antes no es menor. Digo, la economía pre-pandemia o post-pandemia no es la misma que la economía en la pandemia. Digo, y ese es el primer punto donde hay que tener mucho cuidado. No nos tenemos que equivocar y vamos a creer que las grandes empresas alimenticias argentinas perdieron plata durante la pandemia. Digo, muy por el contrario. Y aún hoy, cuando la gente empieza a poder salir y a comprar un poquito más, la castigan con precios. Y esto es central, con precios que no tienen nada que ver con sus costos. Hubo un momento en el cual los precios hablemos de los alimentos, en un momento esos precios se disociaron de los costos. Digo, el dólar no subió, las paritarias hasta julio, agosto estaban por debajo de la inflación, las tarifas energéticas no habían subido. La única explicación para que aumentaran los precios es porque 3 o 4 empresas tenían determinada pretensión de rentabilidad. Yo creo que ahí el gobierno hizo muy bien en patear el tablero, en, como digo siempre, ¿no? Parar la pelota y ver qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que no había explicaciones económicas para esos precios. Las explicaciones eran políticas. Yo digo siempre lo mismo y un poco también para trazar un paralelismo con lo que decía Nahuel. Digo, era una decisión política de determinados sectores que desde hace muchos años militan en contra del peronismo y las herramientas que tienen esos sectores, hablando de los alimentos, es el precio de la góndola y es lo que hicieron. O es lo que hicieron los últimos 15 días con el tipo de cambio ilegal. Digo, eran 3 o 4 grupos muy importantes de gente que estaban dispuestos a perder 15, 20 mangos por dólar para especular en contra del gobierno. Digo, hacían que la gente comprara dólar blue a 207 mangos y hoy si vas a vender a una cueva te van a dar 200, 203. Estaban dispuestos a perder mucha plata para generar nerviosismo y jugar contra el gobierno. Me gusta combinar lo sociológico con lo económico. Es que hay algo que dice, que es interesante, me hace acordar a un antropólogo llamado Marcel Mauss, que él explicaba que en sociedades primitivas había quienes, líderes de lo que serían las tribus o de las comunidades, estaban dispuestos a romper su propio patrimonio, sí, lo que consideraban objetos deseados, con valor, de valor, como una muestra de poder hacia el resto de las comunidades, ¿no? Entonces me parece que acá, fíjate cómo a las élites, que en nuestro país han ganado y mucho, sin embargo, pueden estar dispuestas a perder para especular financieramente y también para consolidar su posición hegemónica. Es decir, una vez me acuerdo que Alberto Fernández, un empresario, le decía, yo no gané, siempre gané con los gobiernos Néstor y Cristina, sin embargo, no los voté. Y Alberto le contestó, porque vos no querés votar igual que tu empleado. Entonces me parece que ahí está el punto donde está la dimensión económica, pero también hay una dimensión de cómo estas élites o estos sectores del capital concentrado, aunque ganen plata, van a especular porque lo que está en riesgo es la amenaza de que pueda haber un proyecto más distributivo y que ponga, en todo caso, aún ganando plata, lo saque del control, porque el oligopolio no solo quiere ganar plata, quiere ser la posición dominante en todos los sentidos. Bien. Posición dominante, precios, controles de precios y demás. Después del 6 de enero, ¿qué? No, es esto que te decía, Gustavo. A mí me parece que esta tónica, los precios cuidados en realidad, tampoco para asustar a la gente, tenían una fecha de inicio, una fecha de final donde se renovaban. Sí. Digo, bueno, muy probablemente el gobierno vuelva a sentarse, se va a dar un aumento de esos precios y se volverá a mantener precios cuidados. Lo importante de precios cuidados es entender, primero, no es una política antiinflacionaria, pero es una política de justicia social.
A la gente, a los argentinos no le puede faltar la comida en la mesa. Eso no puede ocurrir. Entonces, lo que va a pasar el día después es Feletti se va a sentar y va a volver a negociar en pos de el bien común. Porque, insisto, no hay hoy razones macroeconómicas que sugieran que pueden pasar ni aumentos del 50%, ni devaluaciones, ni nada de eso. Lo que hay es especulación contra el gobierno. Y el problema que tienen estos sectores es que el domingo las urnas demostraron que el peronismo está más vivo que nunca. Y ese es un problema que tienen. Porque como ustedes decían, esperaban ver al gobierno absolutamente destrozado y debilitado y yo creo que marcarle la cancha en todos y a mí me parece que Alberto Fernández en el mensaje, el primer mensaje que da desde Casa Rosada es uno de los mensajes más importantes que dio en su gestión. Disculpa, vamos a hacer lo siguiente, te propongo esto. Vamos a cerrar con ese, más allá de lo que criticaron y demás, más allá de que criticaron porque leía el teleprompter y demás, sin embargo me pareció muy bueno el discurso del punto de vista del mensaje, del contenido, ¿sí? Y que en un contexto tranquilo pudo transmitirlo. Bueno, contando el punto de vista económico, le voy a preguntar a Nahuel del punto de vista social, cómo vio el discurso del presidente. Me voy a meter un poquito en lo de Nahuel. Primero te digo lo económico. A mí lo económico me parece que reivindicar a Martín Guzmán como ministro de Economía. Habló de plurianual. Plurianual ya es un mensaje claro de acuerdo, ¿no? Digo, absolutamente. Primero, Martín Guzmán es el ministro de Economía, que es el responsable de esta economía que se viene reforzando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir plurianual es poner en palabras algo que el gobierno viene haciendo. Yo creo que te lo he comentado a vos, uno de los grandes problemas que hemos tenido durante el 2020 es pensar en el largo plazo y no darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero vamos a hablar de la gente que busca desposicionar o debilitar. Plurianual significa no somos cortoplacistas. Por eso digo, exactamente, cuando vos ves la plata que se está poniendo en industria y como te decía antes, la generación de empleo que eso significa, vos te estás diciendo, este no es un gobierno que está para los próximos meses. Bien. Pero lo explicitó con palabras. Me salgo de lo económico, le robo unos lugarcitos a Nahuel y digo, a mí lo que me parece que hizo Alberto Fernández fue retomar la agenda. Bien. Retomar la agenda y decir, acá estamos y estas son las cosas que se van a hacer. Por supuesto, convocar al diálogo, que es muy importante, en el Congreso, pero yo reivindico eso, ¿no? El mensaje económico diciendo que al Fondo Monetario se le va a pagar con las condiciones que Argentina... En este contexto y no en otro contexto. Exactamente, ¿no? Bien. Y retomando la agenda. Bien, retomar la agenda. No, me parece que tiene razón en lo que plantea Leo. Es decir, hay una iniciativa, hay una recuperación de la agenda. Me parece que también hay algo que es dotar de sentido el acuerdo social, ¿no? Porque el acuerdo social no es todos pensamos igual. Claro. El acuerdo social es la síntesis de conflictos. Y está bien que sea la síntesis de conflicto. Y en un acuerdo social también el que tiene más tiene que ceder más, porque si no es una estafa, ¿no? Es decir, si vos, el que tiene menos, no sé, si un movimiento social tiene que ceder más que una gran corporación, entonces no hay un acuerdo social. Claro. O sea, en el acuerdo social el que tiene más, el que más se benefició, el que tiene más capacidad de poder tener una espalda para bancar determinadas situaciones, es quien tiene que ceder más. Eso me parece que es un punto a tener en cuenta, ¿no? El segundo punto que me parece que también es clave es, bueno, cómo se va a dar una lucha que es... se da en el campo del Palacio, pero también se da en el campo de las calles, de la hegemonía, en el campo de las ideas que tiene que ver con, bueno, preparar la soberanía nacional para una negociación que va a ser difícil con el fondo, ¿sí? Me parece que eso requiere de tener mucho apoyo popular y de tener no solo apoyo popular del oficialismo, también puede haber gente que se puede no sentir identificada con el oficialismo, pero tiene que saber que Argentina lleva una buena negociación con el FMI, no es algo que va a beneficiar solo a Alberto y al frente de todo. Claro. O sea, va a beneficiar al conjunto del país. Claro. Porque vos tenés tres escenarios básicos. O hacer lo que el fondo quiere, como decía Macri, o sea, cuando Macri te dice lo resuelvo en 5 minutos, voy y firmo un cheque en blanco con lo que ellos me digan, es decir, preparémonos para años y años de que se siga profundizando un agujero en la Argentina, llegar a un acuerdo en términos de condiciones de soberanía, que el país pueda crecer, puede ir pagando pero en la medida que crece, que es a lo que apuesta el gobierno, o no pagar, que también puede ser una cuestión a discutir. Digo, el tema es, bueno, no pagar, hay que pensar entonces qué alternativas hay hacia eso. Para las últimas dos, sea o para una negociación dura o para no pagar, tenés que buscar grados de conciencia social que te permitan poder plantarte en esas condiciones. Muchísimas gracias, A vos, Nahuel. Gustavo. Muchas gracias, Leo. Gracias. Señores, ahora sí vamos a un pequeño corte que tenemos que hacer en instantes el sorteo que hacemos todos los días jueves acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social.
es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, estamos cerrando el programa. Ustedes están viendo la urna porque todos los días jueves hacemos los sorteos. Ustedes se comunican, ahí lo tienen en pantalla, mientras que yo hago el sorteo, se comunican con el Instagram @Fundación Atilra y abajo tienen la línea de WhatsApp. Y acá estoy sacando el o la ganadora de este programa y ya vamos a decirles quién es. Y se trata de Karen Anaí Núñez, de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Felicitaciones, Karen, de General Rodríguez, y tu DNI termina con 107. Te comunicas con Fundación Atilra y te hacen entrega. Vas a ver de lo que te hacen entrega. Lo vemos ahí. Una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Y ahora sí le pido acá al señor director, al cameraman, el agradecimiento a quienes, a Sastrería Windsor. Realmente muy famoso Sastrería Windsor. Van a decir por este programa, sí, por este programa, pero también Sastrería Windsor estuvo presente en la entrega de los Martín Fierro. Y miren lo que es este saco hermoso. Acá mismo podés ver la marca Sastrería Windsor. Realmente, si vos tenés un evento, una fiesta de fin de año, andá a Sastrería Windsor, ¿qué hacen? Ropa a medida, sacos a medida, pantalones a medida, impresionante. Sastrería Windsor en la calle Maipú 847 o @Sastrería Windsor. Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos el próximo jueves en la edición especial de Nuestra Voz, donde vamos a revivir todas las temporadas de Centro Cultural Low.